Hola, ¿cómo estás? Vamos con esta sesión acerca del manejo de los escenarios de futuro para el sector público, pero para ello pues tenemos que entender la relación directa con la inteligencia artificial y el manejo de los prompts. Entonces, mira, pues vamos a empezar con esta diferencia entre lo que es y no es la inteligencia artificial. Y bueno, mira, la inteligencia artificial en realidad, pues es un campo de la informática que crea pues sistemas que puedan realizar tareas que normalmente pues requerirían inteligencia humana, ¿no? Entonces no se trata de conciencia o sentimientos, sino en realidad de algoritmos y datos. Pero para entenderlo, pues es como un GPS para la toma de decisiones o una biblioteca gigante y muy rápida para el procesamiento de información. Entonces esto pues la hace menos abstracta y más fácil de entender, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial pues forma parte ya de nuestras vidas desde hace tiempo y solo faltaba pues darle un término, por ejemplo, los sistemas de voz de los teléfonos, que sería el Siri o Google Assistant o las recomendaciones de películas en plataforma de streaming, como pues puede ser Netflix, ¿no? Entonces los filtros de spam en el correo electrónico e incluso pues los sistemas de navegación de mapas, ¿no? Por nombrar algunos de ellos, porque pues hay muchísimos más. Entonces tenemos que considerar eh, la diferencia entre lo que sería la inteligencia artificial estrecha, diseñada pues para una sola tarea, como jugar el ajedrez o reconocer caras, y la inteligencia artificial que es la general aún en desarrollo y que es capaz de realizar cualquier tarea intelectual ya humana, ¿no? Entonces esto aclara que la inteligencia artificial actual pues tiene realmente un alcance limitado. Entonces esta necesita pues grandes cantidades de datos para que pueda aprender, ¿no? Es como un estudiante que necesita muchos libros y ejemplos para dominar pues un tema. Ya el avance de la inteligencia artificial, sin entrar tanto en detalle, dado que pues esto ya viene dado en otro video, pues hay que hacer mención que la inteligencia ha pasado por diferentes etapas, desde los primeros conceptos en los años 50 hasta lo que es el boom actual del aprendizaje automático y las redes neuronales. Sabemos que pues es una herramienta poderosa que potencia pues las capacidades humanas y no un reemplazo, ¿no? Eso siempre tenlo presente. Por ejemplo, pues un médico puede usar la IA para analizar radiografías para la decisión final de, finalmente, pues quien la toma, pues el médico como tal, ¿no? Entonces, siempre como tal tiene el potencial y los riesgos de manera equilibrada. Como beneficios, pues está el mejorar la eficiencia, por ejemplo, acelerar descubrimientos científicos, personalizar servicios y también pues los desafíos éticos y sociales como son los sesgos en los datos y también pues los diferentes impactos en el empleo o la privacidad, ¿no? Por supuesto, pues el manejo de patrones de aprendizaje o capas de procesamiento de información, lo que técnicamente significa algoritmos de machine learning o redes neuronales convolucionales, ¿no? Entonces, muy bien, bueno, pues mira, yo te dejaría esta reflexión. eh, Te invito a pensar en el futuro de la inteligencia artificial, en tu propio papel en el trabajo. Te dejo estas dos preguntas que debes de considerar, es decir, ¿cómo crees que la inteligencia artificial cambiaría tu trabajo en 10 años? ¿O qué responsabilidades crees que debemos de tener al desarrollar esta tecnología? Con este contexto, pues comencemos por entender acerca de los prompts, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es un prompt? Pues es una instrucción o pregunta que le das a la IA generativa como un modelo de lenguaje. Es la forma en que te comunicas con pues, la inteligencia artificial para decirle que realice una tarea, ya sea escribir un texto, generar una imagen, responder a una pregunta o incluso analizar datos, ¿no? En esencia, pues es el punto de partida de cualquier interacción. Este,
Y bueno, la pregunta sería, ¿por qué es importante usar buenos prompts? No, bueno, pues siempre va a ser importante que los prompts sean de calidad, dado que pues es necesario para obtener los mejores resultados de la IA. Y mira, te explico por qué. Una de ellas es, bueno, pues obtiene respuestas precisas, dado que pues un buen prompt es claro y específico. Si tu instrucción es vaga, por ejemplo, háblame de perros, y la inteligencia te dará pues una respuesta general. Si eres más específico, pues describe las características del Golden Retriever y su temperamento para familias con niños, por ejemplo. Entonces recibirás información mucho más precisa y útil, ¿no? Otra sería que reduces las impresiones. Entonces, un prompt mal formulado, pues te puede llevar a la inteligencia artificial que malinterprete tu solicitud, lo que va a generar pues información incorrecta o irrelevante. Entonces, un prompt bien diseñado va a minimizar este riesgo al proporcionar pues el contexto y los detalles necesarios, ¿no? Y otra sería, bueno, pues que te ayuda a ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, cuando sabes exactamente qué pedir, pues la guía puede darte una respuesta útil en el primer intento, y esto pues evita necesidad de hacer múltiples preguntas para determinar las respuestas, pues lo que hace más eficiente tu propuesta, ¿no? Entonces también pues hay que desbloquear el potencial de la inteligencia. Con eso pues lo desbloqueas, ¿no? A la IA, es decir, las IA generativas pues son herramientas muy poderosas, pero su capacidad para crear pues depende de la calidad de las instrucciones que recibe de ti, ¿no? Entonces un buen prompt te permite pues aprovechar al máximo sus funciones, desde la creación de planes de negocio hasta incluso la redacción de un código completo, ¿no? Entonces otra, y para concluir, pues sería que controlas el formato y el estilo, ¿no? Esto pues al precisar en tu prompt el formato que deseas. Por ejemplo, yo quiero una tabla, o lo quiero en forma de lista, o un texto formal o informal. Entonces puedes controlar la presentación de la respuesta. Entonces esto te asegura que el resultado final pues se adapte exactamente pues a tus necesidades. Yo te diría que pues es importante usar la lógica, es decir, hay que ser más específico y claro, ¿no? Hay que definir exactamente lo que quieres, evitando pues términos ambiguos. En lugar de decir, háblame de historia, por ejemplo, describe las causas principales de la Revolución Francesa y su impacto en la democracia moderna, que ya pues es algo mucho más claro y específico, ¿no? Establece tu rol, que pues eso es muy importante. Pide a la inteligencia artificial que asuma una personalidad o un rol específico, ¿no? Esto guía su estilo, su tono y perspectiva. Por ejemplo, si yo digo actúa como un profesor de historia y explica, o como un experto en marketing, elabora una campaña para, entonces esto hace mucho más específico el asunto. Delimita también el formato y la extensión, es decir, indica que deseas que presente la respuesta. Si quieres una tabla, una lista, un resumen de 500 palabras o un guión, ¿no? Pues menciónalo explícitamente. Esto te va a ayudar a que la IA pues estructure la información correctamente. Y otra forma, bueno, pues también es que debes proporcionar contextos y datos clave. Esto es pues dándole a la IA pues la información necesaria para que pueda generar una respuesta relevante y precisa. Incluye pues detalles, restricciones o ejemplos incluso, o el propósito de tu solicitud. Por ejemplo, hay que analizar el libro en 1984 de George Orwell y céntrate en el uso de la propaganda y su relevancia en el mundo actual. Entonces, eso te das cuenta, pues ya son elementos muy específicos con palabras clave. Y bueno, para cerrar, pues pide una acción concreta. Entonces tú le puedes decir, termina el prompt con una instrucción clara sobre lo que debe hacer la IA, como elaborar o analizar o diseñar o crear un perfil o incluso explicar. Esto pues convierte tu solicitud en una tarea que la IA puede complementar pues de manera mucho más significativa. Ahora, ¿dónde puedes aplicar esto? Pues te presento 20 opciones que van desde lo que sería desarrollar un argumento complejo, ¿no? Hasta toda una serie de cuestiones de creación, análisis, planificación, debates, propuestas,
diseños, ¿no? Desarrollos, análisis, guiones, ¿no? Hasta estrategias de enseñanza e incluso análisis de tendencias tecnológicas. Y para ello, pues te dejo aquí una serie de tablitas que van asociadas con estos puntos y ya pues mucho más descriptivas, ¿no? Que van, por ejemplo, desde desarrollar un argumento muy detallado de, por ejemplo, de la energía renovable, ¿no? Hasta, por ejemplo, resolución creativa de problemas, ¿no? Con cuestiones, por ejemplo, asociadas a reducir el tráfico. Pero bueno, la descripción de los prompts es lo que interesa. Yo te diría, puedes detener un poquito el video y revisarlos con mucho más calma. También, pues, hay otros en el caso, por ejemplo, de debates éticos avanzados, hasta la creación de perfiles de personajes, o bien desarrollos de campañas de marketing, hasta análisis de datos complejos, en donde, bueno, ya asociados están relacionados con un conjunto de datos sobre hábitos de consumo online, que es algo ya mucho más específico, pero bueno, esto te da una idea clara de cómo utilizar la inteligencia artificial, incluso creando pues contenido para las redes sociales, que también pues siempre va a ser importante, hasta hacer un análisis detallado de todas las tendencias emergentes en la inteligencia artificial y sus implicaciones, ¿no? Para las industrias en las próximas décadas. Entonces, esas son las descripciones y los títulos del prompt que podías trabajar en tus próximos pues, investigaciones o desarrollos, ¿no? Y bueno, pues yo te diría, comencemos, ¿no? Con la práctica. Y para eso, pues, es necesario que apliquemos las técnicas de la perspectiva de Delphi y el análisis morfológico para generar, pues, una serie de escenarios futuros en el sector público, utilizando, pues, prompts efectivos para optimizar la interacción con una inteligencia artificial. Por supuesto, pues, es necesario tener conocimiento específico de la perspectiva de Delphi y del análisis morfológico. Una vez que tú ya tienes conocimiento de los mismos, esto lo hemos venido viendo en videos anteriores, pues para referencia, pues sí es importante que los consultes, ¿no? Y bueno, pues actúa, yo te diría, para esta fase de pregunta a la inteligencia artificial en cuanto al método Delphi, pues tendrías que actuar como moderador y crear pues una serie de prompts dirigidos a una inteligencia artificial para simular una ronda de consulta de expertos, que lo que es en realidad el método Delphi, y los prompts pues deben pedir a la inteligencia que genere opiniones, tendencias y predicciones sobre un tema en específico del sector público, por ejemplo, el futuro de los servicios de salud pública en el 2035, o sea que ya nos vamos muy adelante, o la digitalización de los trámites gubernamentales o la seguridad ciudadana con la inteligencia artificial por ahí de los 2030, ¿no? O el ejemplo, y te muestro por aquí, como vamos a ver, pues un ejemplo de lo que sería el PRO, ¿no? Y el prompt, pues ahí está ya bien especificado, dado pues esta solicitud que yo quiero trabajar. Es decir, ya le pido que actúe como sociólogo experto de políticas públicas, que genere 5 tendencias claves que impactan el sistema de salud pública en Latinoamérica en los próximos 15 años y justifica con un breve argumento. Si te das cuenta, es una síntesis de lo que yo en un cierto momento pues ya pude ir deduciendo de los diferentes escenarios, y una vez que las técnicas ya son más conocidas y un poquito más aplicadas, ¿no? Ahora, una vez que hayas recopilado, por ejemplo, pues las variables, perdón, y las tendencias principales a través del método Delphi, hay que usar el análisis morfológico para construir los escenarios. Entonces, prácticamente, pues nos vamos en 2 pasos, donde habría que identificar y listar las variables críticas. Ahí te estoy poniendo, por ejemplo, el financiamiento público, la interacción tecnológica y la participación ciudadana, que son pues 3 ejes importantes, ¿no? Y hay el paso 2, pues que para cada variable pues hay que usar prompts para que la IA pues genere posibles estados o subvariables, ¿no? Por ejemplo, las subvariables serían el financiamiento público, y la IA podría sugerir también incluso el presupuesto reducido, asociaciones público-privadas o modelos basados en rendimientos, ¿no? Y el ejemplo del prompt, pues ahí está
En función de esto que pues estoy yo identificando como escenarios, como variables y como las subvariables, pues ya da básicamente, enfoco claramente que soy un planificador estratégico y ya que identifique esos estados, ¿no? Eh, y para la variable de integración tecnológica en la administración pública en un futuro, ¿no? Y bueno, pues hay que considerar pues los estados optimista, uno pesimista y uno intermedio, tal cual pues la metodología lo solicita. Si te das cuenta, pues estamos aplicando correctamente pues la técnica, las técnicas de ambos, ¿no? Entonces, para esto pues necesitamos los escenarios plausibles. Es decir, con las variables y sus estados, tendrías que combinar las subvariables de forma lógica para construir pues 2 o 3 escenarios, ¿no? Plausibles y deberías, pues usar prompt para pedir a la inteligencia artificial que redacte pues la narrativa de cada escenario, ¿no? Y por ejemplo, pues ya te estoy aquí colocando un prompt, dada pues la narrativa de escenario en el futuro, ¿no? Y utilizar pues el estado ágil, ¿no? Y te lo pongo entre comillas porque, bueno, pues es básicamente muy específico y combinando pues las siguientes variables que serían la integración tecnológica, el financiamiento basado en resultados, la participación ciudadana digital y bueno, pues al final hay que describir el funcionamiento de los servicios gubernamentales dado ese escenario. Entonces te das cuenta, pues la aplicación hay que llevarla a cabo, ¿no? Pero pues sí hay que tener el entendido correcto sobre las metodologías utilizadas y ahí notarás que, bueno, pues los asistentes de inteligencia artificial pues siempre son importantes, pero sin la experiencia del humano para poder enfocar estos saberes, escasamente podría llevarse a cabo. La idea de un buen prompt pues siempre va a dar una claridad específica acerca de lo que queremos obtener como resultados, por lo que bueno, pues es importante que consideres el tema, los diferentes escenarios y apliques correctamente pues las dos técnicas. Pues a trabajar. Nos vemos en otro episodio.